y esto es 1. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, por cada mol, la ley me dice que por cada mol tengo media mol de B2. Ahí está. Voy a trabajar con ellos dos nada más. ¿Por qué? Porque en el producto no me dicen nada. Solamente voy a trabajar con los reactivos para saber quién está en exceso, quién limita la reacción. Chicos, recuerda, dato. Si de él utilizo 10 mol, ¿verdad? En proporción, las moles utilizadas por B, ¿cuánto tienen que ser? ¿No? La mitad. Esto tiene que ser 5, ¿cierto? Utilizando la proporción. Entonces, rápidamente tú puedes ver acá que sobra a este lado. B va a sobrar porque como tienes 10 y gastas o se consume 5, ¿sobran cuánto? Sobran 5 mol, ¿no? Sobran 5 mol. Práctico, ¿eh? ¿Se entendió? Ahí está, 5, muy bien. Eso es el exceso. El limitante es la sustancia A, ¿ya? Limitante y exceso. ¿Listo? Vamos a la siguiente, chicos, entonces. Miren. Ajá. La basura no puede ser tipificada como, dice. Bueno, si nosotros, por una cultura ecológica, ¿no?, amigable con el ambiente, nosotros de pronto tenemos que separar la basura, ¿no? Bueno, igualmente también estos contenedores de basura, hay tipos, ¿no?, de basura que de repente no pueden ser reciclados, otras que tienen que ser separados, como por ejemplo la basura hospitalaria, la basura doméstica, también es un tipo de contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta basura puede contaminar los suelos, puede contaminar el agua, ¿no?, las masas de agua, y más si uno de repente vive pues en unas zonas alejadas de la ciudad también, ¿no?, que normalmente utiliza el agua para sus necesidades básicas, ¿no? Lavado, el cocinar también, por ejemplo. Y ahí se genera cierta contaminación. ¿Mm? Ahora, la basura no puede ser tipificada como, a ver, dice acá, ¿no?, peligrosa. En realidad, la basura de tipo orgánica, ¿no?, cáscaras de plátano, de cáscaras de tomate, de papa, etc. Eso es basura doméstica, ¿no?, que tranquilamente liberada al suelo puede ser degradada por los microorganismos. ¿Mm? Microbiana, ok, también. ¿Mm? La reciclable, también esta que podemos volver a utilizar, ¿no?, a reutilizar alguna, incluso, ¿no?, hay algunas personas que se dedican a ello, a separar la basura, a reciclar la basura, ¿cierto? Y algunas de estas pueden, pues, ser reutilizadas. La inorgánica también. Entonces, no puede ser tipificada como peligrosa, ¿no?, o dañina, en cierto modo, como lo podría ser de repente el liberar metales pesados a los ríos, a las lagunas. ¿Mm? Entonces, la basura no puede ser tipificada como peligrosa, ¿no?, o por lo menos desde el punto de vista de la basura que conocemos como basura doméstica, con la que nosotros somos afín. ¿Mm? Nosotros ciertamente generamos basura a diario, ¿no? Los centros comerciales, los mercados, supermercados, los restaurantes también generan esta basura orgánica, ¿no? Básicamente, residuos de alimentos y tal. Muy bien. A ver, número 23. Un profesor sentenció en clase, dice, el agua puede ser solvente polar, no disuelve al oxígeno que es apolar. Un alumno le pregunta, ¿y cómo respiran los peces? Claro, recuerda que el agua, esta masa de agua, es polar. Y el oxígeno que se logra disolver viene a partir del aire. Este oxígeno se disuelve y permite la interacción. Entonces,
una molécula apolar, molécula polar interactúa con una molécula polar. La molécula polar tiene dipolo-dipolo, ¿no? El agua tiene dipolo-dipolo. Este dipolo-dipolo especial es el puente hidrógeno. Esto es lo que se conoce como el EPH, el enlace puente hidrógeno. Mientras que el oxígeno tiene un enlace, o perdón, unas fuerzas que se conocen como fuerzas London, ¿no? Fuerzas London. Entonces, es una interacción que se da entre moléculas apolares y las moléculas polares que tiene el agua. Aquí no hay exactamente el término, ¿eh? No está exactamente el término asociado, porque aquí sería un dipolo instantáneo y dipolo permanente. Esa sería la interacción que hay. Un dipolo instantáneo que tienen las moléculas de oxígeno, dipolo instantáneo, dipolo inducido, o en todo caso fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals, interactúan con el puente hidrógeno, ¿no? con el dipolo del agua, ya sea el hidrógeno o el oxígeno. La que más se acerca aquí, ¿qué teoría explica la presencia de oxígeno en el agua? Dice. El oxígeno en el agua. No puede ser enlace iónico, no puede ser enlace coordinado, porque esto tiene que ver con enlaces químicos, no fuerzas. ¿Ok? Lo que hay acá son fuerzas, que a veces se mal llama también enlace, ¿no? Como en el caso del agua, por enlaces puente hidrógeno, se llama, porque es bastante consistente, fuerte, ¿no? Es de las fuerzas intermoleculares más, valga la redundancia, más fuertes que se conocen, ¿no? Y las de London son las más débiles, ¿ya? Acá dice el enlace dipolo-dipolo. Si esto lo hubieran puesto fuerza, o bueno, si quieren colocarlo enlace, dipolo instantáneo, dipolo permanente, esa sería la respuesta. Pero acá lo que me da a entender, ¿no? La fuerza, en realidad es fuerza, no es enlace, dipolo-dipolo, sería que el oxígeno actúe como un dipolo permanente y el agua con dipolo permanente, lo cual tampoco es correcto, porque ya les dije que el oxígeno no tiene dipolos. ¿Ya? O si los tiene son instantáneos, inducidos, aparecen y desaparecen, fuerzas débiles, ¿ya? Que van a interactuar con el agua, lo van a hacer. Entonces, lo que va a ser posible, tampoco puede ser fuerzas London, aunque estas fuerzas London se dan en todo tipo de moléculas. El agua también tiene fuerzas London, ¿ok? El agua también tiene fuerzas London. Pero el oxígeno puede unirse con quién? Puede ser atraído por el hidrógeno del agua, ¿no? Recuerda acá, esto es así. La molécula tiene pares libres y estas pueden interactuar, ¿ok? Así como los hidrógenos que tienen un dipolo positivo, pueden interactuar con la parte negativa o el dipolo negativo que pueda tener el oxígeno, este oxígeno. El oxígeno puede tener dipolos positivos y negativos que van a poder ir fluctuando, ¿no? Esas atracciones. Esta es la molécula de oxígeno, pero ello no tiene dipolos, pero se puede distorsionar a la molécula. Se distorsiona cuando se le acerca a una molécula polar. Si se le acerca una molécula polar, puede distorsionar a la molécula de oxígeno y generar pues polos, ¿no? Polos positivos y polos negativos. Es ahí donde se puede sentir atraído entonces el oxígeno, ¿ya? Entonces, esta de aquí tendríamos que marcar generándose pues el oxígeno siendo atraído por el hidrógeno del agua, va a generar pequeñas polaridades ahí, ¿ya? Pequeñas polaridades. Aunque, yo les digo, particularmente hablando, la atracción real que debe haber aquí es entre el dipolo inducido o dipolos instantáneos que tiene el oxígeno con los dipolos permanentes que tiene el agua. En este caso
tipo de dipolo especial es el puente hidrógeno que forma entre ellos. ¿Ya? Bien, entonces ahí colocamos, esa es la que más se acerca. Muy bien. Lo otro, ¿qué dice? Clasifique como verdadero o falso las siguientes proposiciones. Los grupos funcionales iónicos, dice, en los compuestos inorgánicos, son óxidos, bien, hidróxidos, ácidos y sales. Los ácidos no tienen grupos funcionales iónicos, ¿ya? Los ácidos son covalentes, chicos. Por ejemplo, si decimos, el caso, a ver, vamos a ver acá. Vamos a borrar esto y decimos el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico. El grupo funcional es el hidrógeno, ¿ya? Ahora, esta pregunta como que es un tanto, lo veo, que puede causar un poco de ambigüedad, porque dice grupos funcionales iónicos, o sea, iones, ¿ok? Si nosotros lo tomamos así, no por el enlace que forma, ojo, no por el enlace, este sería su grupo funcional, y es un ión, el protón. En el óxido, por ejemplo, si hablamos de este óxido, óxido de sodio, tiene el grupo funcional oxígeno, que es un anión. ¿Se dan cuenta? Desde ese punto, ¿no? No lo tomes entonces a esto como si fueran eh, compuestos iónicos, ¿ok? Porque se puede confundir. Los hidróxidos, por ejemplo, hidróxido de potasio, por ejemplo, tiene al grupo funcional oxidrilo, que es un anión también. Es un ión, ¿ok? El ión y, hidróxido, hidróxido. Y las sales, que no son funciones inorgánicas, porque no tienen a un grupo funcional, pero sí podemos decir, pues, que lo forma un catión y un anión, positivo y negativo, ¿no? Positivo y negativo. Son iones. Y los compuestos son iónicos. En el caso del hidróxido, los compuestos son iónicos, compuestos iónicos. En el hidróxido de sodio, también el compuesto es iónico. En el ácido, este ácido no es iónico, el compuesto no es iónico, pero tiene a su grupo, que es un ión, ¿no? El grupo funcional, el protón, el hidrógeno. Entonces, va por ese lado. Los grupos funcionales iónicos en los compuestos inorgánicos son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, ¿no? El estado de oxidación del carbono, dice, en el formaldehído. A ver, H2, voy a juntar estos dos hidrógenos, CO. Así está. Ahora, reconocemos que en toda molécula, la sumatoria de estados de oxidación me debe dar cero, ¿no? Porque es una molécula neutra. Entonces, aquí vemos que el hidrógeno es +1, recuerda, el oxígeno es -2, y falta el estado de oxidación del carbono. Aquí vamos a hacer la sumatoria, 2 más X menos 2, ¿cierto? Eso es igual a 0. 2 menos 2 es 0, por lo cual X tiene un estado de oxidación igual a, en ese compuesto, en el formaldehído, el estado de oxidación del carbono es 0, lo cual también coincide, ¿no? Con lo que está mencionando la proposición. En el otro dice el estado de oxidación del hidrógeno es -1, cuando forma hidruros con los metales alcalinos. A ver, un hidruro podría ser, por ejemplo, el hidruro de potasio. Acá el hidrógeno lleva la carga negativa y el potasio, por ser menos electronegativo, lleva la carga positiva. Acá, esto es un compuesto iónico también, los hidruros, donde el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Es el caso particular del estado de oxidación del hidrógeno, porque en los demás casos, en ácidos, en hidróxidos, lleva el estado de oxidación +1, ¿ok? +1. Entonces, este es un caso de hidruro metálico. En hidruros metálicos, el hidrógeno lleva por estado de oxidación
El estado de oxidación aquí es -1, ¿no? Hace las veces de no metal, ¿ya? ¿Forma hidruros con los alcalinos? Sí, con los alcalinos terrio también lo formaría, ¿no? Porque los alcalinos terrio también son menos electronegativos que el hidrógeno. Muy bien. ¿Qué clave marcamos acá entonces? Esto es verdad, esto es verdadero y esto también es verdadero. ¿Ya? Ahí está. Clave avión, ¿no? Clave avión. Muy bien. En el siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una fuente contaminante con monóxido de carbono? Ajá, lo habíamos dicho, creo ya había pasado un problema acerca del monóxido de carbono, una de las alternativas, lo hemos dicho, ¿no? Este monóxido de carbono es un contaminante fortísimo, fortísimo en espacios cerrados. Espacios cerrados. Igual como lo es el plomo también. El plomo, fábricas de pintura, por ejemplo, ¿no? Es la plumbosis también, ¿no? ¿Ok? Produce mareo, vómito. En el caso del monóxido también incluso, ¿no? Con pequeñas concentraciones de monóxido de carbono se adhiere a la hemoglobina de la sangre para generar la carboxihemoglobina. ¿Ya? Los vehículos con motores de combustión interna, sí, estos tienen no solamente al monóxido, una quema incompleta, sino también al dióxido de carbono. ¿Ya? Y también óxidos de nitrógeno que van a provocar el smog fotoquímico posteriormente. Incendios forestales, claro, ahí está la quema incompleta, ¿no? Los incendios forestales, que a veces pueden ser provocados o a veces por la falta de humedad en el ambiente, también puede provocar ello. Los aerosoles, no, los aerosoles contienen o contenían los famosos CFC, los clorofluorocarbonos, los propelentes, los sistemas de refrigeración, ¿no? Veían en estos compuestos que son creados en la Tierra, creados en laboratorio, veían una forma bastante barata, cómoda e inocua en la baja atmósfera de refrigerar. ¿Mm? Pero estos gases, cuando son elevados a la alta atmósfera, van a provocar o desencadenar ¿qué cosa? Juntamente con la radiación, van a degradarse, ¿no? Estos freones que contienen cloro, flúor y carbono. El cloro va a servir de catalizador del ozono, es decir, va a servir de destructor del ozono en la alta atmósfera. Es decir, esa delgada capa de ozono se ve debilitada, se ve degradada por el cloro de los freones. ¿Ya? Ellos no contienen monóxido, monóxido de carbono no. La combustión de los desechos de carbón, bueno, también habrá pues monóxido ahí de carbono. Los procesos metalúrgicos también, ¿no? Porque el monóxido de carbono ahí actúa como un reductor. Por ejemplo, en la metalurgia del hierro. En esa metalurgia del hierro, o sea, él actúa como reductor y esa hematita, que es el mineral de hierro, se reduce a hierro puro o hierro con escoria, ¿no? Para luego poder ya procesarlo nuevamente. ¿Ya? Entonces también hay aquí incidencia de monóxido de carbono dentro de los procesos metalúrgicos como reductor, por ejemplo en la metalurgia del hierro. ¿Ya chicos? Entonces ahí la clave C, muy bien, la clave C no es fuente contaminante con monóxido de carbono, ¿ya? Sino con cloro, ¿no? En los aerosoles, para lo que es el debilitamiento en la capa de ozono. Bien, este otro ejercicio, a ver, vamos acá, sí, listo. En un recipiente herméticamente cerrado se tiene, vamos a colocar acá, imaginemos este el recipiente, y se Ese gas, tiene, creo, ¿no? a ver, creo que sí, ¿no? 10 gramos de hidrógeno, a ver, vamos a apuntar acá, 10 gramitos, masa, H4, esto es el metano, 48 gramitos, y oxígeno. Una mezcla de gases, ¿no? Porque no hay reacción química, al menos no lo dice, ¿ah? No lo dice, ¿ya? 10 gramos de hidrógeno, 48 gramos de metano y 64 gramos de oxígeno. Si esta mezcla de gases, ahí está, ejerce una presión total de 5 atmósferas, ahí vamos a ponerlo así, 5 atm, atmósferas, ¿cuál será la presión parcial del oxígeno?
Ya. Es como si yo tuviera solamente al oxígeno, ¿ya? Así, ¿ok? Y podría hablar de la presión, ¿no? La presión. No nos dan aquí la temperatura, ojo, no nos dan la temperatura, entonces podría trabajar como una proporción, ¿ya? El todo, o sea, sacarle las moles a todo, tendría moles totales, esos ejercen una presión, que es de 5 atmósferas. Y las moles que solamente tiene el oxígeno ejerce una presión, y esa presión se le llama presión parcial. ¿Por qué no puedo hacer lo otro? O sea, el pavo ratón o algo similar. Porque no tengo, por ejemplo, temperatura. No puedo adivinar tampoco. ¿No? No tengo temperatura, no tengo volumen de la mezcla, ¿no? El volumen total. ¿Ya? Por lo tanto, entonces hagamos eso. Las moles de hidrógeno, ¿cuánto es? Recuerda, masa entre masa molar, ¿no? 10 entre 2, 5. Listo. ¿Cuántas mol tiene el metano? 48 entre 16, 3. ¿Qué estoy haciendo, profe? Masa entre masa molar. Y las moles del oxígeno, ¿cuánto vale? 64 entre 32, ¿cierto? 16 por 2. Esto es 2. ¿Cuántos son moles totales? Moles totales, esto nos sirve, 10. Todas estas moles que ejercen una presión de 5. ¿Se dan cuenta o no? Entonces yo digo, presión total es a moles totales, como la presión parcial de quién? Del oxígeno es a las moles del oxígeno. ¿Cuántas moles tiene el oxígeno? 2. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Sí? Díganme, por favor. Sí, pero se entiende. Así, ¿no? Así puedo hacer también. Moles parciales entre moles totales es como la presión parcial de 1 a la presión total. ¿Sí? Eso se puede aplicar. ¿Ya? Entonces de ahí sacamos 5 por 2 es 10, entre 10 es 1. Entonces estamos hablando de que él, si estuviese solo, él ejercería una presión de 1 atmósfera, ¿no? Y a los restantes ejercerían él 4 atmósferas, ¿no? Y podría sacar de cada uno incluso. ¿Ya, chicos? Eso es la suma de presiones parciales, me da la presión total. Eso se le llama ley de Dalton, ¿no? Ley de las presiones parciales. ¿Ya? Puedo aplicar esto también, como hemos visto, las moles, más presión, ¿no? A mayor número de moles se ejercerá mayor presión. ¿Ya? profesor, Eso también lo hemos visto en equilibrio, ¿no? Más moles ejercen más presión, entonces el desplazamiento, ¿no? Si tú elevas la presión, ¿hacia dónde te tienes que ir? Hacia menos moles. Y si tú disminuyes la presión, te tienes que ir hacia más moles. ¿Te das cuenta? Para recobrar el equilibrio. ¿Ya? Bien, profesor, eso es el problema 26. Profe, hay una pregunta, Antonella, dime. Sí. si hubiera dicho en condiciones normales o nos Ah, hubieran dado ya. la Si hubiera temperatura y dicho, demás. claro, si se hubiera dicho en condiciones normales, hubieras tenido temperatura, pero ya no esta presión, ¿cierto? Si está en condiciones normales, esta mezcla debería ejercer, el conjunto debería ejercer una atmósfera. ¿Se entiende? Porque a condiciones normales ya está preestablecido. ¿Sí? Sí, sí, profesor, gracias. Claro. Chicos, vamos con, tenemos 30 problemas, ¿no? Tenemos 30 problemas Ya, por resolver. dime, ¿Ya? ¿colocaron el internet? A ver, voy a ver, chicos, ahorita a ver cómo está mi diapositiva, porque he cargado bastante aquí. ¿Ya? A ver, ¿No se puede? Un ratitito, un ratitito. a ver, déjame ver acá. A ver, acá está Listo, la plantilla. disculpen. Listo, profesor. Así hemos terminado, ¿cierto?